Hola a todos, os habla el maestro FIDE, Óscar de Prado, para pokeryAjedrez.com. Bueno, seguimos con el torneo del Tata Steel Chess 2014, se disputó la ronda 6 y nos ha dejado un resultado muy importante para el torneo, que fue la victoria de Lebor Anonian, que ya iba de líder, sobre Wesley So, el filipino, que iba segundo con 3,5. También Karyakin fue capaz de ganar a Naiditsch, una larga partida, un final de damas que debía de ser tablas, pero que acabó perdiendo el alemán. El resto de partidas fue tablas, Giri-Gelfand, bastante equilibrada, Domínguez-Nakamura, esta fue una interesante berlinesa, donde Domínguez sacrificó un peón, obtuvo después una muy buena ventaja, Nakamura sacrificó calidad para no quedar perdido, y luego Domínguez no estuvo fino y acabó salvándose Nakamura. Vangueli y Rapport también fue una partida interesante, una India de Rey. En un momento determinado Vangueli tuvo clara ventaja ganadora, pero no afinó y permitió a Rapport salvarse, y Harikrishna Caruana también acabó en tablas, una partida de una variante de la española donde se sacrifica un peón, ya había perdido Caruana con ella, volvió a quedar un poco mal, lo que pasa que sí, un error de Harikrishna le permitió igualar, aunque luego acabó con un peón de menos y tuvo que sacrificar una calidad, y una partida de 132 jugadas acabó salvando. Tenía un final de torre y caballo, 2 peones contra 2 torres y 2 peones en el mismo flanco, pero consiguió aguantar la posición. Tras estos resultados queda claro líder destacado Aronian, que está haciendo una performance muy buena con 5 de 6, una performance de 3013, subiendo 13 puntos de elo y destacándose claramente ahora mismo como número 2 del mundo. Y quizás eso, afianzando un poco su candidatura al torneo de candidatos, ¿no? Aunque allí va a ser otra cosa. Giri queda segundo con 4 de 6, lo mismo que Karyakin. Y con 3,5 pues vienen Domínguez, Caruana, So, y con 3 Harikrishna, Nakamura. No están jugando muy bien Caruana y Nakamura en este torneo, y Vangueli sigue con 2, Rapport 2, y cierran Gelfand y Naiditsch, que los dos están teniendo un torneo, Gelfand con 1,5, perdón, y Naiditsch colista ya con 1 de 6. No está fino el jugador alemán. Vamos a ver la partida del día, entonces, la que enfrentaba a Aronian con So. Empezamos con C4, ya la tenéis en el tablero, una inglesa, caballo C6, caballo C3, G6 y D5, ¿no? Wesley So plantea la Grunfeld, y en este caso una de las variantes anti-Grunfeld, ¿no? Saliendo desde la E4. Vale, hay algunas líneas anti-Grunfeld, por ejemplo, esta es conocida, dama A4, alfil D7 y dama H4, se ha jugado bastante esta línea, hay bastantes partidas. Otra idea también es dama B3 y caballo B6, por ejemplo. Ahora pues E4 se ha jugado bastante, ¿no? D4. También es algunas líneas anti-Grunfeld. En este caso E4, caballo por C3, B por C3. No es la más popular, pero se conoce. Ahora, tras alfil G7, las blancas aún podrían entrar en terreno conocido con D4 y pasar a la línea principal de la Grunfeld, ¿no? Por ejemplo, así, ¿no? Y aquí pues el famoso torre B1 o alfil E3, varias líneas que habría. Pero juegan alfil E2, de momento mantiene la opción abierta, y tras C5, ahora otra vez, de nuevo D4 podría transponer, pero Aronian decide, sin jugar con el peón D4, decide enrocarse. Y negras, caballo C6. Claro, un poco el objetivo de la Grunfeld rápidamente es presionar rápidamente pues el centro blanco, ¿no? Muchas veces con este plan, al peón de D4. Claro, lo curioso es que en esta posición las blancas no han jugado D4. Las negras colocan sus piezas igual y las blancas evitan D4. También es cierto que las piezas negras pues gozan de buen espacio, ¿no? Es una posición bastante interesante. Aunque de las blancas tarde o temprano tendrán que acabar haciéndolo. Dama A4, esta idea no es muy utilizada, hay muy pocas partidas, pero había una partida clave que seguramente, se basó la partida de la elección de Aronian, que es una de su compañero Akopian, el jugador armenio, ante Mameidarov en el 2011, ¿no? Siguió con esta idea, dama A4, alfil D7, dama A3. Trasladamos la dama aquí al flanco de dama, a molestar un poquito, dama A5, estas son las tres partidas que habían jugado todas igual, y ahora torre D1, así había seguido la partida que os decía Kopian Mameidarov, ¿no? Aquí ya hay una idea interesante también, que es jugar dama B2, evitar el cambio de damas y poner la dama en la diagonal, ¿no? Y después torre B1 en algún momento. Pero torre D1 se ha jugado,
Y ahora enroque. La partida mencionada siguió con E5, tras alfil C4, dama por A3, alfil por A3 y B6, torre a B1. La partida esa acabó en tablas en el 2011, ¿no? Siguió un poquito así. Acopian Mameidarov. A E5 de nuevo también es interesante otra vez, dama B3 o dama B2, por ejemplo, ¿no? Una jugada a tener en cuenta. Bueno, tras enroque, y ahora torre B1, ocupando la diagonal, la columna abierta, intentando presionar, tarde o temprano se acabará haciendo D4, pero las blancas lo acaban retrasando un poquito, ¿no? Era interesante, se podía jugar también directo así, por ejemplo, cambiar y alfil E3, ¿no? Pasando a posiciones similares de la Grunfeld. Tras torre B1, B6, jugada normal, ahora sí las blancas se deciden por D4. Tras dama por A3 y alfil por A3. Hay un poquito de presión para las blancas, pero bueno, las negras jugando bien tienen una posición bastante sólida. Ahora una buena jugada de So, alfil G4, la típica, ¿no? A amenazar el cambio alfil por F3 para presionar el punto D4. Mucho mejor que C por D, C por D. Esto daría ligera ventajilla blanca. Y alfil por G4. Y aquí llega la novedad de Aronian. La única partida ya antigua del año 95 es Krembris contra Kleinpans, Open de Cannes, que había perdido el griego con blancas, o sea, había ganado las negras. Era alfil B5 primero, tras torre FC8 y ahora D por C. Le tomaron B por C, es mejor alfil por C3 como la partida con igualdad. Tras D por C, B por C, alfil A6, torre C7, torre D5, E6. La partida, bueno, a esta partida acabó ganando el negro, que aquí no tiene ningún problema, ¿no? El caballo está fuerte y a pesar de la posible debilidad, las negras aquí no tienen ningún problema. D por C5 es un intento de Aronian por mejorar la posición, aunque realmente no parece que realmente dé mucho, ¿no? Alfil por C3, buena jugada. Ahora alfil A6, bueno, con la amenaza evidente alfil B7 y sobre todo para evitar que las torres vayan a C8, ¿no? Entonces torre a B8, nos defendemos y torre D C1. Quizás aquí fue uno de los momentos más importantes de la partida, porque viene pues estos errores que a la larga contra un gran maestro de élite pues se pagan, ¿no? Aquí Wesley So jugó alfil por F3. Vamos a ver, simplemente había una pequeña táctica que era la jugada B por C5, ¿no? Evidentemente, claro, no podemos comer alfil porque nos cae en la torre, ¿no? Para recuperar el material, si por ejemplo torre por B8, tendremos caballo B8, aprovechando que se ataca el alfil, aquí. Entonces, claro, si las blancas juegan torre por C3, caballo por E6 y quieren recuperar su peón, torre C8, y bueno, las negras este final no tienen absolutamente ningún problema, ¿no? Entonces la jugada B por C5 yo creo que les garantizaba a las negras igualdad, ¿no? Y bueno, este es el pequeño fallo. Entregar la pareja de alfiles conlleva a las blancas ahora, aquí esta posición, una pequeña ventaja, ¿no? Porque sigue inestable, las piezas negras son más inestables, las blancas tienen la posibilidad de entrar por la columna, de amenazar el caballo, el alfil, ahora pueden jugar F4, E5, y bueno, ya hay una pequeña ventaja. Esto en manos de un jugador de 2800 de la élite, pues es realmente una ventaja, una posición difícil de defender, ¿no? Me quiero explicar, que con otros humanos, jugadores más asequibles, más flojos, no sería tanta ventaja, pero aquí sí, posiblemente este es el error que le da todos los problemas a Wesley So, no haber jugado B por C5. Bueno, ahora come B por C, alfil B4, intentando cargar piezas, y alfil E3, ¿no? Vemos la pareja de alfiles muy fuerte, la debilidad A7, e incluso el caballo C6 podríamos añadir aquí, que va a tener también algunos problemas para poder encontrar una casilla útil. Alfil D6, torre C1, sin cambiar piezas, amenazando el caballo, caballo B4, alfil C4, ¿no? Torre C8, F4, ¿no? Intentando ya jugar E5, F5, y teniendo también un ojo en la debilidad de A7. Rey F8, A3, era buena también F5 aquí, bastante interesante, porque siempre podemos luego retomar e intentar incluso entrar por la diagonal con alfil H6 y torre 1, si se abre la columna G por F, si no siempre podemos jugar también F4. Bueno, A3 está bien, caballo C6, y aquí Aronian decide jugar alfil A6. Había algunas jugadas tranquilas, ¿no? Simplemente, por ejemplo, como A4, que mantenían la ventaja, pero se mete un poco en el lío táctico. Y vemos que
SOS decide meterse en las complicaciones con alfil por A3. La idea es que si, por ejemplo, torre C7, simplemente torre D3 o A4, ¿no? Cualquiera de las dos, o torre C3, por ejemplo, también estaría bien. Y la idea es doblar y acabando incluso perdiendo un peón, ¿no? Y van a tener problemas las negras en la columna C y luego siempre el problema del peón A. Esto dejaría a las blancas con ventaja. So intenta salvarse con alfil por A3 en esta pequeña táctica y a costa de sacrificar un peón, Aronian va a conseguir crear graves problemas en las piezas negras. Vamos a ver la idea. Torre C4, la torre está amenazada y ahora torre D8. Esta jugada es dudosa, pero tampoco permitía mucho. Si, por ejemplo, torre C7, torre D5, las blancas a costa de un peón tienen una presión muy grande, ¿no? Y aquí se está amenazando, por ejemplo, tras rey E8, fijaros, F5, con la idea ya de alfil F4, y esta posición podría ser una línea esto, ¿no? Aquí ganan material ya las blancas, ¿no? Y tienen que entregar una calidad y quedan incluso medio perdidas. Porque tiene problemas el alfil, tiene problemas el caballo. Esto sería ventaja blanca, digo, bastante difícil de salvarse. Y tras torre D8, la jugada torre A1, tocamos el alfil, de nuevo, veis que está el alfil y el caballo tocados, alfil B2, torre A, A4. Fijaros, el caballo negro no tiene salvación, no tiene casillas a dónde ir. Muy buena partida aquí, técnica de Aronian, donde supo ver muy bien todas estas complicaciones. Tras torre D6 defendiéndolo, viene E5 y hay que jugar torre 6. Ahora es la torre negra la que está atrapada. Tras torre C2, muy buena jugada, tocamos el alfil y ahora caballo D8. Bien, el caballo se salva, pero entonces lo que queda indefenso es el alfil de B2, ya veréis. Alfil por A7, tocamos, la torre se tiene que ir y ahora alfil B5. Ahora es el problema del alfil, el que no tiene una casilla útil. A las blancas han recuperado su peón y aún encima ganan pieza. So intentó entregar aquí una pieza por dos peones, pero bueno, tras alfil E3 pues decidió abandonar, ¿no? Porque esta posición con dos peones por pieza, bueno, no alberga esperanzas realmente, muchas esperanzas de tablas, porque hay la pareja de alfiles y el rey incluso estaría inseguro, ¿no? Con alfil H6 y entrar con las torres. Y bueno, decidió abandonar porque no tiene realmente muchas esperanzas, ¿no? de esta partida. Ya os digo, una partida ciertamente pues bastante sencilla, sin grandes complicaciones, hasta el punto de que las blancas consiguieron esa pequeña ventaja posicional desde que las negras jugaron alfil por F3, que es casi, podríamos decir, el error decisivo a este nivel de la partida, ¿no? El haber entregado la pareja de alfiles, y luego muy bien jugado Aronian, con muy buena técnica, pues cuando entregó el peón y muy bien todo calculado, pues para conseguir aplastar a su rival, ¿no? Con las dos torres y las dos alfiles. Es un ejemplo muy bonito de la fuerza de la pareja de alfiles aquí, incluso con peón de menos y sin damas, ¿no? O sea que una gran partida de Aronian, que se le ve bastante fino. Estos jugadores no se les pueden dar estas ventajas. Y bueno, primera derrota para el filipino So, que sigue haciendo un muy buen torneo. Nada, y veremos. Todavía Aronian tiene que jugar con Giri, Karyakin y Domínguez, que son los que vienen detrás de él. Pero bueno, a día de hoy, tras 6 rondas, parece claro favorito para llevarse el torneo. Pues nada, esto ha sido hoy una partida bastante instructiva de cómo aprovechar la ventaja de la pareja de alfiles. Espero que os haya gustado. Se despide el maestro FIDE Óscar de Prado para pokeriajedrez.com.